Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos acá al momento del análisis y las entrevistas en vivo y en directo por Canal Antiguo y también en redes sociales. Noche de viernes junto a don Cristian Castillo. ¿Qué tal, Cristian? Don Mario, buenas noches. Un viernes pues con bastantes noticias interesantes al cierre de este viernes. Sobre todo tenemos que hablar temas de justicia, ¿no? Se le dicta arresto domiciliar a José Rubén Zamora. También llamó la atención el caso de esta señora alias La Patrona. Le dan arresto domiciliario y una caución económica de 5,000 quetzales, de las cosas que uno no termina de entender, ¿no? Hay que recordarle a la audiencia que las personas continúan en los procesos, es decir, van a sus casas en este momento, pero los procesos judiciales continúan. Pero por lo menos hay una acción. ¿Qué era lo que se estaba anticipando de que no querían hacer los jueces que estaban por salir? Es decir, ya vemos acciones de las nuevas autoridades del organismo judicial, de los nuevos jueces y magistrados. Veremos cómo avanzan estas nuevas instancias en lo que viene, porque hay temas muy controversiales. También Ramiro Muñoz, el ex registrador de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, no podrá, ya lo cesaron del cargo como magistrado electo, tendrá que el Congreso elegir esa vacante, y pues bueno, a Mariscal Zavala, complicado, porque le abren un segundo caso. Efectivamente, ni 24 horas logró estar en su domicilio luego de que le habían dado medida sustitutiva en el primer caso. El segundo caso, él se presenta y hay ahí, digamos, una vinculación. La justicia es compleja en nuestro país. Compleja. Y compleja es la situación de las carreteras. Hemos venido en los últimos meses con un terrible problema, sobre todo en el punto neurálgico, el kilómetro 44 de la carretera Palín-Escuintla. Al término de esta semana, específicamente el día de ayer, cambios en la cartera de comunicaciones. Se fue la directora de Covial, había asumido en el mes de agosto, mes y medio estuvo Christians en esa posición. También se fue el viceministro de comunicaciones en el tema de finanzas y administración. El ex viceministro ahora, Adrián Zapata Alamilla. Y pues bueno, de estos cambios en comunicaciones y sobre el estado de las carreteras, pero sobre todo el tema del kilómetro 44 que ahora anunció el ministro Félix Alvarado, que será en marzo 2025 que se va a entregar esto. Un problema que al final habían anticipado primero que iba a ser un mes, luego que iban a ser 3 meses. Bueno, ahora nos vamos hasta prácticamente rozando la Semana Santa del año próximo, y es sobre eso lo que estaremos conversando a lo largo de esta noche, que seguramente le interesa, porque no es solo el 44, es el estado general de las carreteras, en donde realmente la situación es bastante lamentable, no solamente en este punto neurálgico. Por supuesto, y le damos la bienvenida a nuestro invitado de esta noche en el estudio. Se trata de Luis Velázquez, economista, analista político y también exfuncionario. Bienvenido, Luis Velázquez, a Canal Antiguo. Muchas gracias, buenas noches, distinguidos conductores Mario Rosales y Cristian Castillo, y un saludo a su audiencia de Canal Antigua a nivel internacional, porque ahora nos ven en todas las redes. Eso es correcto. Licenciado, vamos a conversar directamente sobre el tema de infraestructura del Ministerio de Comunicación, Infraestructura y Vivienda, pero habría que hacer extensivo que la rotación de autoridades en los ministerios en los que están siendo más demandados en resultados son los que están teniendo más inestabilidad. Salud, el Ministerio de Comunicación, Infraestructura y Vivienda, el Ministerio de Ambiente en su momento, pero estos dos primeros en particular, la ciudadanía demanda resultados concretos. Sin embargo, estamos ya por concluir el primer año y la rotación de autoridades pareciera no terminar. Esto impacta en la capacidad de dar respuesta a estos ministerios, y en el caso de concreto de Comunicación, Infraestructura y Vivienda, retrasa la funcionalidad de este ministerio. Sí, es preocupante la situación que está pasando en el tema de infraestructura, como usted muy bien lo dice, y en muchas áreas de gobierno en general. Ya estamos prácticamente a 10 meses, ya se va a terminar el año,
Y me parece que el desgaste del gobierno en general, de hecho no ha salido públicamente una encuesta de la cual se ha estado hablando en muchos lugares, que tiene credibilidad porque se hizo de una forma técnica y donde la desaprobación, es decir, la gente que ya está en contra de la gestión del gobierno, está por alrededor de los 68 o 70%. En pocas palabras, la gente que da su aprobación o que está de acuerdo con ellos, pudiera haber sido la que votó, como hizo un buen análisis, un buen amigo, un 30%, 32%. Entonces, en mi opinión, el desgaste con el que han venido ya pareciera como que estuvieran en el cuarto año. Y en los temas puntuales que usted me pregunta, definitivamente una rotación al más alto nivel pierde continuidad. La primera pregunta sería si realmente ellos tenían un plan concreto para gobernar, un plan concreto para ejecutar. Recordemos que estamos hablando del organismo ejecutivo, que lo dice muy bien, es que tiene que ejecutar. Esa sería la primera pregunta, si tenían un buen plan y una buena estrategia. ¿Y equipo? Segundo, si tenían realmente un buen equipo capaz que llenaran todos el artículo 113 de la Constitución, que es muy sencillo: la honestidad, la capacidad y la idoneidad. Entonces, no cuestionemos si son honestos o no, asumamos que sí, porque estamos haciendo un análisis constructivo. No cuestionemos la capacidad, asumamos que son personas muy capaces. Pero donde yo le pondría un signo de interrogación es si realmente son idóneos para el cargo. Y en este caso de comunicaciones, yo no tengo el gusto de conocer al ministro Félix. Sin embargo, él podrá ser un médico, pero tengo entendido que ya llevaba 30 años casi de estar fuera de Guatemala, pero no es experto en infraestructura, no es experto en comunicaciones. Entonces, eso definitivamente afecta. Y la rotación en cualquier institución de la que estemos hablando, sea una institución de gobierno, un medio de comunicación, una empresa, una fundación agroindustrial o lo que sea, la rotación definitivamente, aunque llevaran a las mejores personas, pierde el nivel de ejecución que debería de tener, aunado al desconocimiento, porque sí hemos escuchado que hay desconocimiento, hay temor de ejecutar, y definitivamente el manejo político, desde mi punto de vista, no es el mejor. Habría que exonerar a los cuadros técnicos, porque recordemos que ellos saben cómo funciona las instituciones, pero las decisiones políticas es donde se empantana la Ahora, licenciado Velázquez, digamos, cuando el entonces presidente, en su momento era presidente electo, Bernardo Arévalo, justamente en esa silla, cuando lo entrevistamos y le indagábamos de cómo iba la formación de su gabinete, él no quiso revelar, pero solo nos dio un dato y dijo: la última cartera que voy a elegir y a escoger será la de comunicaciones, porque me interesa esa cartera, porque la cartera de comunicaciones, y cito textualmente lo que dijo el entonces presidente electo allí en esa silla, dijo: es la cartera que la obra gris es la que aceita la corrupción en Guatemala. 9 meses después, ¿qué análisis podemos hacer de esas palabras que justamente ahí dijo el presidente, entonces presidente electo? Porque, digamos, se decantó por Yasmín de la Vega, ya todos sabemos el rifirrafe que pasó, viene el doctor Félix Alvarado, un terrible problema en el kilómetro 44. ¿Qué podemos analizar de esas palabras 9 meses después? Bueno, la arquitecta o ingeniera Yasmín de la Vega, yo solo la escuché una vez en una presentación del gabinete de gobierno a los 100 días, donde estuvo el presidente Arévalo, y de los 8 oradores, ella fue la que me causó mayor impacto, porque percibí conocimiento técnico, percibí energía, percibí voluntad y conocimiento del Estado, y estaba ejecutando. Por lo menos esa fue su presentación. A mí me causó definitivamente una gran sorpresa ese cambio. Luego viene el ministro Félix. Sin embargo, el deterioro que ha tenido prácticamente va en una caída libre.
pudiéramos analizar muchos casos, pero en ese tema puntual del kilómetro 44, he hablado con expertos en infraestructura y me dicen, mira, esto realmente trabajando de corrido 24/7 con los equipos humanos, maquinaria y equipo físico, se debería resolver en una semana. Bueno, digamos que eran muy optimistas, pero en 3 semanas lo debieron de haber resuelto. Y si había incapacidad, debieron de haber dicho, ahí está el cuerpo de ingenieros del ejército que ha demostrado, este no es un tema ideológico, claro, sino es un tema de resolver un aspecto técnico, ¿no? Y no lo hicieron. Bueno, después viene que ya estaba todo listo, suben las bases y pasa algo en la noche y al día siguiente despiden al director de caminos y sale el ministro dando declaraciones. Pero ahora la sorpresa es el cambio en la directora de Covial, en el viceministro administrativo, que él tiene una carrera administrativa, y ahora escuchamos que esto va a estar resuelto hasta marzo del año 2025. Miren, para llamar las cosas por su nombre, incapacidad, desconocimiento, falta de voluntad política, porque no se pueden quejar, recursos hay, tecnologías hay, pero definitivamente llegamos a una conclusión de que pudiera ser una estrategia para empantanar el país, y eso le está afectando a la mayoría de personas, inclusive en las comunidades rurales. No estoy hablando de las grandes empresas. En resumen, esas serían mis palabras. Incapacidad, falta de voluntad política, desconocimiento, falta de planes, o definitivamente ya llegaron a un nivel que de repente próximamente puede haber un cambio de ministro de Comunicaciones nuevamente y otra vez volver a empezar. Y lo triste es que nos estamos atrasando en el desarrollo del país porque los demás países están yendo a una velocidad mucho mayor que nosotros. Pero además, licenciado, hay un deterioro de la carpeta vial, porque no es solamente atender la crisis, no es solamente atender el punto del kilómetro 44 que sufrió una ruptura a partir del asolvamiento de los desfogues de agua pluvial, es darle mantenimiento a la carpeta vial a nivel nacional. Y aquí de pronto retomo sus palabras, licenciado Velázquez, cuando refería a que por qué un médico. Bueno, hay que recordar que los mejores ministros de salud han sido economistas, no médicos, sí. Porque lo que siempre referimos es que el nivel del ministro es un nivel político-administrativo, y quien sabe de administración puede en alguna medida orientar los equipos para resolver los problemas. Eso se esperaba del doctor Félix, un médico en infraestructura que se suponía tenía capacidades administrativas para poder conducir este ministerio, que es el más complicado, ¿no? Por los famosos negocios con el Estado. Pero, doctor, hay un abandono absoluto en el tema de mantenimiento. No se han adjudicado a lo largo del año contratos para mantenimiento de carreteras, y solo pongo el caso concreto de la autopista. El kilómetro 44 es la crisis, pero uno desde que toma la autopista hasta que termina, uno ya no mira el otro carril. Lo que comúnmente decimos y coloquialmente decimos, el monte de una vez tapó completamente la visibilidad. Está todo sucio, ahora hay mucha basura en esta vía, y es más o menos el estado de situación de todas las carreteras, porque no se ha adjudicado un solo contrato de mantenimiento de carreteras. Estamos no solamente teniendo poca capacidad de atender las crisis, sino que además estamos dejando, o se está dejando, mejor dicho, por un lado, la atención a la carpeta vial del país. Escuché unas declaraciones de la reciente directora de Covial, hoy exdirectora, que cuando ella asume en agosto llevaban un 24% de ejecución y deja ahora en un 33%, y que el plan que tenían era para llegar a un 95% y que tenían cerca de 60 eventos, y que por X o Y circunstancia de los 60 eventos que estaban, el ministro dijo cancelamos 40, y hasta este momento no hay una explicación. Me parece que el ministro debería dar una explicación sobre ese tema. Pero muy acertado el análisis suyo. Yo no veo que haya mantenimiento de carreteras en ningún lugar. He pasado 3 veces en esta autopista, y cuando uno ve el monte
así literalmente ya no ve los otros carriles. Entonces dice, no puede ser, si ellos tienen suficiente dinero, dicen que tienen plan, dicen que van a subir los eventos, ¿y por qué no los ejecutan? Esa es la pregunta. Entonces, el estado de las carreteras es malo, está en todo el país. Hace semana y media tuve la oportunidad de platicar con transportistas del transporte de pasajeros extraurbano y el transporte de carga, y me dicen, mire, ya no sabemos qué hacer. Nuestros pilotos están prácticamente exhaustos porque les toca que caminar 24 horas, donde antes deberíamos llegar a veces en 6 horas, estamos haciendo 12, y esto está teniendo una repercusión en los precios de los productos en general, en Quiché, en Huehuetenango, en Alta Verapaz, en Petén. Entonces, en mi opinión, por lo que yo he visto y por lo que manifiesta la mayoría de la población, prácticamente el sistema vial está desatendido. Si debería estar de 1 a 10 atendido, me parece que en este momento estaríamos en un 2, ¿sí? Porque prácticamente es ausente el Estado. Pareciera que eso está sin hacer nada, como que no existiera el Ministerio de Comunicaciones. Además, no vemos nuevos proyectos, no vemos estrategias que se estén haciendo para mejorar la infraestructura, y definitivamente la mayoría de la población lo está resintiendo, y eso nos va a pegar muy fuerte todavía el año entrante con los temas del encarecimiento de los productos. Ahora bien, digamos, ¿qué tendría que pasar o qué tendría que ocurrir? El 2024 ya se fue prácticamente, ya terminó. ¿Qué tendría que pasar al iniciar el 2025? Casi siempre, pues, todos los ministros ponen su renuncia en el despacho presidencial y el presidente entra en una evaluación, y pues algunos continúan el 14 de enero del siguiente año, otros no. ¿Debería el presidente Bernardo Arévalo hacer el relevo en comunicaciones? Bueno, primero, el presidente Arévalo tiene la responsabilidad de cumplirle al pueblo de Guatemala lo que ofreció en campaña. Segundo, sería demasiado tarde esperar 2 meses y medio más para tomar la decisión. Es decir, el relevo tendría que estar ya. Tendría que tomar las acciones puntuales hoy mismo y decir, en 24 horas necesito esto, en 48 horas esto, en una semana, y si lo cumplen, pues que continúen, y si no lo cumplen, definitivamente tiene que hacer los relevos. O sea, a su criterio, el presidente debería ya relevar comunicaciones. El presidente tiene la obligación, tiene el poder y tiene la responsabilidad de asegurar una ejecución adecuada, tanto en comunicaciones como en todas las instituciones del Estado, y debe, uso el término debe, es decir, mandatoriamente tomar las acciones. No puede esperar esto absolutamente nada más. Es impensable. Yo he vivido el tema de la necesidad de infraestructura. Yo nací en Joyabá, Quiché, no teníamos carreteras asfaltadas. A veces, para un trayecto que hoy ya con asfalto se recorre en 1 hora, nos tomaba 24 horas porque los buses se quedaban atascados en el camino, ¿me comprenden? Pero cuando asfaltaron esa bendita carretera, una felicidad que llorábamos, y decir, y entonces tenemos que ser empáticos, ponernos en los zapatos de la gente que se levanta a la 1 de la mañana para venir a un hospital que no tiene los recursos y que se tiene que quedar 1 o 2 días más porque ya no alcanzó la cita en el hospital y ahora se les tienen que reprogramar. Solo quiero retomar un tema porque me parece importante. Es decir, digamos, el presidente Arévalo, a su criterio, el licenciado Velázquez, debería de tomar la decisión ya y no esperarse el 14 de enero del 2025 para hacer el relevo en comunicaciones. Pero eso, digamos, ¿no le provocaría un mini terremoto político ante la percepción de la gente? Porque, digamos, partiendo de esta encuesta que anda rondando por ahí, pues... Yo ya dudo que exista. No, sí existe. Bueno, sí existe. Sí existe, sí existe. No, sí existe. Duda que la publique. No, sí existe porque entendés que existe con la respuesta de Santiago Palomo el día lunes, claro, ¿no? De que si no existe, salís a decir, miren señores, están armando castillos en la arena porque esto no existe.
pero él jabonosamente dio una respuesta. No es el tema hoy. Pero, Luis, digamos, entonces, ¿esto no le provocaría un terremoto político también al presidente? El problema es que muchas veces por pensar políticamente actúan irresponsablemente, es decir, que no se toman los problemas con seriedad, porque voy a pensar qué van a decir, voy a pensar en la imagen y voy a pensar que esto, no. Cuando hay una necesidad urgente se deben de tomar las decisiones sin importar las consecuencias, porque eso va a ser beneficioso para Guatemala y definitivamente va a ser beneficioso para su administración. Entonces esperar 2 meses y medio más me parece que es agravar la crisis para los guatemaltecos y un mayor desgaste político para él. Tarde o temprano se va a tener que tomar el trago amargo. Mientras más tarde, va a ser más amargo. Ahora, se lo planteo desde otro punto de vista, licenciado. Está bien para lo privado agarrar y despedir a todos los gerentes, porque seguramente hay un batallón de gerentes bien preparados, con experiencia, que están dispuestos a asumir los cargos y a adaptarse a las líneas de trabajo de la empresa y a continuar haciendo operativa la funcionalidad de una empresa. Pero en lo público, primero, no creo que haya una cola de gente esperando a ser el nuevo ministro de Comunicaciones de este gobierno. Y luego, ¿no le parece que también es quitarle la posibilidad al gobierno de poder ver si en algún momento puede hacer realidad el sueño de los caminos rurales, que es lo que lleva al doctor, al médico Félix, a asumir esta cartera? Porque cuando él asume, lo primero que se dijo es, él pues, no sabe de infraestructura, pero sí tiene una visión y una serie de proyectos para caminos rurales, y que eso podría en alguna medida además atender a los sectores más empobrecidos del país desde la visión social de este gobierno. Si lo quitan en este momento, o en enero, o en 2 meses, jamás vamos a saber si ese proyecto imaginario de los caminos rurales pudo haberse reconcretado. Bueno, para principiar, ahí hay un error conceptual, porque los caminos rurales le corresponden a las municipalidades por ley, ¿sí? Hay 33,000 comunidades rurales entre cantones, parajes, microrregiones y todo eso. Esas comunidades usted agarra en el municipio que sea y eso es responsabilidad 100% de la municipalidad. El gobierno toma los proyectos que ya son carreteras, que han calificado y pasan por un proceso para que el gobierno les dé mantenimiento y para que el gobierno pueda hacer una ampliación. Entonces, las carreteras yo las divido en tres categorías. Esas carreteras o caminos rurales, que yo estoy 100% de acuerdo, conozco las comunidades y les debemos de apoyar y brindar la mejor infraestructura posible, porque una carretera puede significar la vida o la muerte para ellos en determinado momento ante una emergencia, o puede significar su subsistencia para sacar sus productos. No estamos en contra de eso, pero eso hay que recordarle a los 340 alcaldes que están viendo qué responsabilidad de ellos. Las carreteras intermunicipales o interdepartamentales, esas definitivamente ya le corresponden al gobierno. Y hablemos de las autopistas principales, de la Transversal del Norte, de la conexión con México, con El Salvador, la del Pacífico, del Atlántico. Pero hoy, si usted se da cuenta, ninguna de esas 2 últimas categorías están siendo atendidas, y menos las de las comunidades, porque el ministro, si nos está escuchando, él, aunque haga lo que haga, no puede meter un solo centavo en esas comunidades, en esas carreteras rurales, al menos que pasaran por todo el proceso para que las eleven a una categoría ya nacional. No sé si me di a entender en ese sentido, pero además, si usted le arregla una comunidad, un camino vecinal, magnífico, excelente, pero él, si quiere venir a su cabecera municipal, si quiere venir a su cabecera departamental, o si quiere venir a la ciudad capital, lo que ganó en una comunidad lo va a perder en una carretera interdepartamental o en una autopista. Entonces el concepto tiene que ser integral. Ahora, a ver, vayamos, regresemos un poco a la problemática en sí del ministerio. La salida de Yasmín de la Vega se da por un tema ahí de criterios de a quién le tenían que hacer los pagos, a quién no, y que un listado del presidente, que esto... Ese fue el tema. Pero ahorita se va
¿quién tiene que hacer los pagos? Pues, o sea, hay un serio problema en esta cartera con el tema de la plata, ¿no? Y además de la rotación, porque no es el primer viceministro que rota, también Yasmín de la Vega, en el tiempo que estuvo, rotó 2 o 3 veces viceministros. O sea, bueno, este sería el tercero o el cuarto. Claro, o sea, digamos, hay un problema toral con el dinero y los pagos en comunicaciones, pero es que esto nos lleva a la joya de la corona que ha sido esta cartera, saqueada, vilipendiada, expoliada, y ya no sé ni qué más decir, pero o sea, ahí hay un serio problema. Y ahorita tienen que ver quién asume ese... Pero ese problema de ejecución es en todo el Estado. Mire, yo veo 4 temas importantes que debe hacer el ministro actual o el que venga. 1, ejecutar que todo esté dentro de un plan, que seguramente está en el plan operativo anual que fue aprobado el año anterior. 2, que exista el techo presupuestario, porque no va a autorizar una obra para lo cual no va a encontrar los recursos. 3, que le revisen toda la parte jurídica bien. 4, que le revisen la parte contable financiera. 5, involucrar a la auditoría interna. Y 6, una figura que muy poca gente la utiliza, yo la utilicé cuando estuve en el Estado, pedir a la Contraloría General de Cuentas de la Nación un acompañamiento, una auditoría concurrente. Si la hace o no la Contraloría, ese ya es problema de ellos, pero como parte de la transparencia, él puede pedir ese acompañamiento desde el momento en que deciden vamos a ejecutar proyecto A o proyecto B. ¿Por qué no lo hacen? No tengo la respuesta. Entonces, el problema es que hay una parálisis, si lo pudiéramos definir en una palabra, porque no hay ejecución. Hoy hay presupuesto como nunca, tenemos el doble del presupuesto del año 2020. Han aprobado una ampliación presupuestaria, les dieron casi 600, 500 millones más, ¿sí? Están pidiendo un 73% más de incremento del presupuesto para el año 2025, pero si ni siquiera están llegando a un 55%, cuando ahora ya deberíamos de ir arriba de un 70%, y este no es un indicador solo del Ministerio de Comunicaciones, la mayoría de ministerios no están ejecutando, ejecutan lo que es gasto, porque eso prácticamente va a suceder sin que hagan absolutamente nada, pero lo que es inversión no hay ejecución. Y eso es demostrable y se puede ver en el sistema y es público. Y a ese estancamiento en la ejecución hay que agregar que también los alcaldes, que cuando se les dice, miren, ¿qué pasa con los caminos vecinales? Dicen, no tenemos recursos. O sea, somos municipalidades pequeñas que no tenemos el financiamiento propio ni los ingresos propios suficientes para hacer esa inversión. Y entonces esos proyectos se los llevan al sistema de consejos de desarrollo urbano y rural. Hay que recordarle a la audiencia que hay 600 millones que venían del año anterior para el tema del combate a la desnutrición y que paran en definitiva porque el sistema de consejos fue diseñado para el desarrollo del país y el desarrollo lo reducen al tema de infraestructura, pero tampoco el sistema de consejos de desarrollo está ejecutando ni esos 600 millones que venían ya asignados del año pasado, ni los proyectos de este año. Y muchos de los alcaldes lo que dicen, miren, fue un fracaso lo de los gobernadores los eligieron tarde, más allá del medio año, y al final los que llegan no llegan con las ganas de mover la cosa, sino medio aprender. Hay una curva de aprendizaje ahí de cómo funciona el sistema. Ya le quitaron la inmunidad al del departamento de Guatemala. El de Guatemala pierde la inmunidad precisamente por, de pronto, desconocimiento de cómo funcionaba su cargo. Y entonces estamos teniendo una parálisis de ejecución, no solo en el Ejecutivo, sino también en el sistema de consejos de desarrollo urbano rural y en muchas municipalidades que se benefician de los recursos del sistema de consejos para poder hacer este tipo de proyectos de infraestructura. Ahí hay 4 problemas fundamentales. 1, lastimosamente, el presidente Arévalo y su equipo de trabajo perdieron 6 meses valiosísimos del año 2023, cuando ellos debieron de haber integrado el mejor equipo posible, porque me parece que está dentro de los procesos de transición más largos para poder asumir. Ese es un tiempo de oro y que nunca se va a poder recuperar, pero se perdió. Aunque decían que se estaban defendiendo porque no los querían dejar tomar posesión. Y bueno, pues ahí hubieran contratado buenos abogados, pero no hay que estar metidos ni perdiendo el tiempo en peleas. Trataron de sacar a la fiscal, no la pudieron sacar y eso los hizo perder un montón de tiempo y eso lo debieron de haber sabido desde un punto de vista político. En mi opinión, nos hicieron perder tiempo a toda Guatemala. Segundo,
lo que usted muy bien dijo, en algunos casos hasta 6 meses para poner a un gobernador. Entonces se perdieron 6 meses de ejecución. Tercero, lo que está pasando en los distintos ministerios es lo mismo que está pasando en los consejos de desarrollo. Hay 3 temas fundamentales en los consejos de desarrollo. El gobernador, que es el presidente de ese CODEDE, está el director de consejos de desarrollo, que es el que tiene la gestión administrativa, financiera, contable, y están los alcaldes. Y sé que los alcaldes están molestos, están preocupados y ven que eso no avanza. Entonces, el gobernador prácticamente es organismo ejecutivo, porque es el representante del presidente en el departamento. Entonces, lo que usted ve en el Ministerio de Comunicaciones o en el Ministerio de Educación, lo está viendo prácticamente en los 22 departamentos. Es decir, que hay un problema grave de falta de ejecución, y eso se puede ver muy sencillo en el sistema donde no hay un avance en la ejecución financiera y por supuesto no hay un avance en la ejecución de los distintos proyectos que están presupuestados y aprobados desde el año 2023. Ahora, voy a hacer una pregunta al estilo de un abogado del diablo que en este país abundan. ¿Se combate la corrupción no ejecutando? Porque el grave problema y uno de los señalamientos que hizo el presidente Bernardo Arévalo en campaña era, miren, el 40% del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado se va en corrupción. El 40% se lo estaban robando y lo vemos con el tema del Hospital San Juan de Dios y lo estamos viendo con el B410 y etcétera, etcétera. Es decir, eso, la infraestructura para defraudar al Estado, esa sigue instalada y funciona muy bien. Es una estrategia, podríamos pensar que es una estrategia no ejecutar precisamente para ahogar a esas estructuras criminales que viven de robarse el 40% del presupuesto del Estado. No, yo lo veo que es una incapacidad, un desconocimiento, falta de un plan y falta de un equipo capaz que llegue con carácter y decisión a tomar las decisiones que les corresponda en la calidad del puesto que estén desempeñando. Si no pueden, mejor que se hagan a un lado. Es más, el presidente Arévalo debería decir al final de su primer año: estos fueron mis aciertos y estos fueron mis desaciertos y voy a hacer los cambios que tenga que hacer, porque de lo contrario nos vamos a seguir atrasando y, en mi opinión, si siguen en esta caída vertiginosa, en pocas palabras, no cumpliéndole al pueblo de Guatemala, el nivel de aprobación el año entrante va a llegar a un 15%, un 20%. Usted puede hablar en los distintos estratos sociales del país, o los puede hablar en una comunidad, o en un municipio, un departamento, o aquí en la capital, y la mayoría de la gente dice: ¿qué está pasando? No vemos que haya nuevas carreteras, no vemos mantenimiento, no vemos ningún proyecto en salud, hay desabastecimiento de medicinas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Otra vez, falta de ejecución en el organismo ejecutivo. Por ejemplo, si vemos que ahorita hay un serio problema en la cartera de comunicaciones, ya todo lo que hablamos, y digamos el principal foco de emergencia en comunicaciones es el punto neurálgico del kilómetro 44, digamos, ¿qué otra cartera ve usted que también hay una alarma y que necesita cirugía mayor? Bueno, el tema de salud. ¿Salud pública? Salud pública. Está teniendo una demanda y una insatisfacción tremenda. Los que, gracias a Dios, tenemos un nivel aceptable de salud y podemos comprar los medicamentos, pues no nos damos cuenta. Pero la mayoría de la gente que va a un hospital público es gente que no tiene recursos para ir a un médico privado y para comprar los medicamentos. Otro tema, la agricultura. La gente se está quejando demasiado en el campo, no hay proyectos productivos, no hay semillas mejoradas, no hay acceso al crédito, no hay extensionismo agrícola. Que supuestamente para eso era la ampliación presupuestaria, ¿no? Sí, pero yo no he visto ningún resultado que hayan dado, no conozco a ningún alcalde, ninguna comunidad que digan: aquí está un proyecto. El otro tema es la seguridad. Ustedes vieron que ya se anunció también que va a haber
viajes combinados con el acompañamiento del ejército. Eso lo debieron de haber hecho desde la primera semana. O sea, no les vamos a achacar todos los problemas que hay a este gobierno, porque ya venían muchos problemas. Hay que decir que el gobierno de Yamatei fue también desastroso en muchas áreas. No sé si ustedes serían capaces de defender el gobierno de Yamatei, pero Yamatei cometió tremendos errores, no. ¿sí? Y este gobierno, para ser justos en el análisis, recibió muchos problemas. No le podíamos pedir que en el primer mes, segundo mes o tercer mes ya los hubieran resuelto todos. Pero le voy a dar un ejemplo donde sí veo que se están empezando a resolver los temas, siempre dentro del Ministerio de Comunicaciones. Vi ahí un documento relacionado a los aeropuertos, que básicamente lo tienen como en 3 o 4 fases. De repente ustedes ya lo vieron. Uno donde dice el rescate. Bueno, ese aeropuerto había que rescatarlo, y los aeropuertos en general, ¿verdad? 2, el reacondicionamiento. Hablo de escaleras, hablo de energía, hablo de aires acondicionados y todo eso, ¿verdad? Y según he visto, cuando paso, están trabajando. Y sí hay un plan. Y tercero, la ampliación o el desarrollo de los aeropuertos. Tengo entendido que a finales de año va a haber una nueva ley de aeropuertos o una propuesta de nueva ley para desarrollar la infraestructura en aeropuertos, y escuché que también tanto Quetzaltenango como Puerto Barrios para que sean aeropuertos internacionales, y me parece que tienen un plan serio. Entonces yo digo, ahí ya se empieza a ver una luz al final del túnel, se ve un trabajo técnico, se ve que ya hay algunos avances, y no vamos a esperar a que resuelvan todo de una sola vez. Pero eso no lo vemos en carreteras, aunque, eso no lo vemos en educación, no lo vemos en salud. ¿Qué porcentaje de guatemaltecos usan el aeropuerto? Es decir, de los 18 millones de guatemaltecos que somos, el 60% vive bajo líneas de pobreza. Difícilmente los que viven bajo líneas de pobreza, 60-70% de la población de este país va a usar el aeropuerto. O sea, el aeropuerto está bien que se mejore, etcétera, porque es la puerta de entrada para una de las actividades económicas del país importantes, que es el turismo. Pero beneficio para el guatemalteco, para el pueblo guatemalteco. Sí, pero le voy a dar 3 ejemplos concretos, licenciado Cristian. Digamos que yo soy un lustrabotas en Flores, Petén, y no conozco ni siquiera la capital. Pero si vienen más turistas, claro, si viaja más gente, yo voy a tener trabajo, y a través de los lustres voy a ganar mis centavos para comprar los tamales. Entonces me voy a beneficiar, ¿sí? Si yo soy una persona que está en una comunidad rural y hace artesanías, hace textiles, hace vestuario, hace sombreros, hace kites, hace lo que sea, y tal vez nunca voy a tener ni pasaporte y nunca voy a usar el aeropuerto, pero los turistas para mí se vuelven prácticamente en un medio de subsistencia. O le doy un ejemplo, digamos que yo soy un comunitario que nunca voy a ir al puerto, no conozco el mar. Increíble, hay mucha gente en Guatemala que no conoce el mar. A mí qué me importa, no sé ni de qué están hablando de ese kilómetro 44, pero yo consumo fertilizantes, entonces ahí viene el 65% de lo que importamos en Guatemala. Entonces ese fertilizante me va a llegar más caro aquí a 700 kilómetros y no lo voy a poder pagar, ¿me explico? No necesariamente tenemos que ser un usuario directo. Claro. Entonces, veamos qué es lo que pasa. Pongamos 3 ejemplos concretos. Bueno, la aviación en Estados Unidos se ha desarrollado tremendamente. Parte del éxito del desarrollo económico de Estados Unidos lo juega la infraestructura en general. Bueno, analicemos un tema de carreteras. Chile, que he estado algunas veces y lo he recorrido por carretera, tiene carreteras razonablemente buenas. Es ahí donde el Congreso de la República se tiene que poner las pilas, tiene que aprobar la ley de infraestructura, se tiene que modificar la ley de alianzas público-privadas para que no sea el Estado el que tenga que construir los puertos, las carreteras y los aeropuertos, sino lejos de que nos endeudemos y que haya ese tipo de corrupción, deberíamos de traer a los inversionistas para que vengan a invertir a Guatemala. Conozco personalmente a la ministra de Comunicaciones de Chile, ¿sí?
Ella recientemente me compartió que anduvo en Dubái con el presidente de Chile y llevaban una cartera de 18 mil millones de dólares para puertos, aeropuertos y carreteras, para desarrollarlo a través de alianzas público-privadas. Les voy a compartir a ustedes esa noticia del Fundamento para que la vean. Ahora bien, digamos, en el tema propiamente de infraestructura y la cartera de comunicaciones, a mí me llama, digamos, la atención que, por ejemplo, en el tema del aeropuerto se habló de una alianza público-privada, pero ya no caminó más el tema, ¿verdad? Digamos, pareciera que se hace mucha bulla de ciertos planes, pero no se aterrizan, porque realmente, lejos de aquella visita que hizo el presidente al Aeropuerto Internacional La Aurora, un día después de que lo anuncia en un evento con gente del sector privado, digamos, ya no pasó nada más, ya no se retomó el tema, nadie sabe qué va a pasar en el aeropuerto La Aurora, más que la inauguración de las gradas eléctricas, que me parece algo de tercer mundo, inaugurar unas gradas eléctricas. Pero, con pompa. Bueno, sí, pero bueno, eso creo que va a ocurrir la otra semana, pero prácticamente el 2024 se fue. Y digamos, en el tema de infraestructura, pues la queja que puso el recién nombrado ministro Félix, también en esa silla, cuando recién había tomado el cargo, ahí mismo dijo que el gobierno de Yamatei no había movido una máquina en el mes de octubre y noviembre de 2023, porque en la época cuando se tiene que preparar la red vial para el invierno del año siguiente. Pero ahorita tampoco estamos viendo que estén moviendo máquinas para el invierno 2025. Sí. Dos temas puntuales que usted abordó. Definitivamente sí me llamó la atención porque el presidente, muy emocionado, dijo que venía una alianza público-privada para el aeropuerto. Al segundo día cambia la versión y al tercer día cambia la versión. Vi positivamente que el presidente Arévalo visitó el aeropuerto de Punta Cana recientemente, ahora con la toma de posesión del segundo mandato del presidente Abinader. Conozco ese aeropuerto de Punta Cana, es un aeropuerto, ese sí es 100% privado, funciona excelente y estos empresarios son algunos de los que han estado interesados. Entonces yo quisiera pensar que lo están trabajando y él tiene que dar una decisión política, es decir, en 60 días necesito que esto ya esté materializado, o en 90 días. La pregunta es si ellos trabajan con objetivos y metas e indicadores puntuales. Ese es un tema importante que hay que mantener. Eso es en el tema de los aeropuertos, que le den continuidad. Y el otro tema que usted explicaba, si hilamos ahí, por favor. Sí, que le decía que el ministro Félix, cuando recién había tomado posesión, ahí mismo en esta silla dijo que el gobierno de Yamatei no había movido una máquina para el invierno, prever la red vial del invierno 2024, porque él dijo, la maquinaria se prepara y se mueve dragados de ríos en octubre y noviembre del año anterior para enfrentar el invierno del próximo año. Pero ahorita no estamos viendo nada. Tres temas puntuales ahí. La pregunta para el presidente Arévalo es ¿por qué desperdició esos 6 meses de la transición? Cuando él tuvo la oportunidad de tener, si no tenía al ministro designado, a un cuerpo de técnicos que se aseguraran y decir públicamente le estoy pidiendo al presidente Yamatei que inicie tal y tal cosa, y eso nunca lo vimos. 1. 2. Vino el invierno y no tenían plan para el mantenimiento de la infraestructura. Es más, este tema del bendito kilómetro 44 les cayó como una tempestad del cielo y no pudieron actuar. Pero ahora ya estamos a la mitad de octubre de 2024, es decir, hoy deberían de estar trabajando el mantenimiento para recibir el invierno del año 2025. Pero tampoco lo están haciendo. Entonces, no se vale culpar a los demás de mis responsabilidades, porque hoy prácticamente ellos están haciendo exactamente lo mismo. Ahora, licenciado Velázquez, un proyecto estratégico de país como el hacer infraestructura estratégica, aeropuertos, puertos, etcétera, de manera privada, realmente en Guatemala es muy complejo debido a la desconfianza que hay en los sectores sociales de la privatización de los servicios estratégicos, que ya tenemos el caso, por ejemplo, con la luz o la telefonía.
Pero el modelo que usted pone y con el soporte de nuestra producción nos informan que el empresario Frank Rainieri es el que hace esa inversión en el puerto de Punta Cana y es el dueño de eso. Traerlo, ese modelo a Guatemala, generaría, lo vemos en esta famosa carretera del Anillo Metropolitano, que una empresa privada lo construye, pero una comunidad bloquea la construcción del último tramo. Es decir, lo privado en este país no siempre es visto como lo más adecuado en términos de infraestructura o de servicios estratégicos. Pero quiero llevar la reflexión hacia el tema de UNOPS. UNOPS es un modelo de compras de servicios públicos que logra transparentar en gran medida las compras en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. UNOPS sirvió para reducir la corrupción en las compras de medicamentos en el ICS. Y en algún momento se discutió, miren, el modelo de UNOPS no solo es para medicinas, pudiera emplearse para transparentar las adquisiciones de infraestructura. ¿Será esa una vía? Aunque también UNOPS, con el actual Ministerio de Salud, no ha funcionado del todo bien porque no se ha logrado las compras de medicamentos para abastecer a los hospitales, pero ¿podría ese modelo facilitar la ejecución ante el estancamiento que estamos teniendo? Yo no comparto ese criterio, licenciado Cristian, porque también UNOPS ha sido cuestionado, al igual que OIM. Ustedes se recordará el tema de OIM, ahí los lectores pueden googlear, y toda la corrupción que se dio alrededor de esa y que nadie quiso discutir de migrantes y que nadie quiso discutir ni llevarlo a la prensa ni nada, y no hubo denuncias, no hay presos, no hay juicios, etcétera, etcétera. Entonces, ya que usted mencionó al empresario Rainieri, yo veo tres formas de hacer la infraestructura, y particularmente en el caso del aeropuerto. Ese aeropuerto es 100% privado. Entonces, llevándolo al tema de carreteras, la VAS, que independientemente si nos gusta o no, pero sí nos alivia muchísimo, yo lo uso a veces. En Retaluleu, la nueva es 100% privado la nueva carretera en Retaluleu, y ese modelo existe en otros países y funciona bien. Bueno, usted mencionó la telefonía, ¿sí? Gracias a Dios hoy Guatemala está dentro de los países en el mundo donde hay más líneas en relación a sus habitantes. Okay. Y salimos de esa eterna corrupción que había, porque la mayoría de gente dicen que pagaban por las líneas para que les hicieran una conexión. Ahora usted puede ir a un supermercado o a un lugar y esto se resuelve. Es más, yo le digo que en el tema de telefonía somos un ejemplo a nivel mundial, lo escucho en varios foros. Bueno, el tema de energía, ¿sí? Yo logré ver la diferencia cuando un municipio tenía luz, gracias a Dios, cuando yo nací ya teníamos una hidroeléctrica pequeña, pero la teníamos, y los municipios vecinos, 10 municipios alrededor, nadie más tenía. Entonces sí se miraba la diferencia donde hay energía. Hoy Guatemala está llegando al 92% de la mayoría de la población que tiene acceso. Las comunidades que no tienen acceso, es sencillo, existe el PER, el Programa de Electrificación Rural en el INDE, que eso se puede resolver con paneles solares, con voluntad política, eso se puede resolver en un año, garantizado. Hay financiamiento, hay incentivos y etcétera. Ahora, los otros modelos ya de alianzas público-privadas, como lo que tiene, digamos, Panamá, en el caso de Tocumen, es donde el aeropuerto sigue siendo nacional, el aeropuerto lo concesionan a un consorcio empresarial y lo operan. Y es de ahí donde entiendo que viene la iniciativa de ley que separan lo que es el ente regulador a la administración. Entonces, para hacer una analogía en el tema de comunicaciones, está la SIT, la Superintendencia de Telecomunicaciones, que ellos son el ente regulador, y están las empresas que ya operan A, B o C. Entonces, ese es el modelo que sí debería de funcionar. Ahora en Guatemala, solo y concluyo, yo creo que no debería tomarse como un tema si nos gusta, no nos gusta, es ideológico, no nos perdamos. ¿Quién con una luz se pierde? ¿Dónde funciona el modelo de carreteras? Traigámoslo, mejorémoslo, que eso fue lo que se hizo en comunicaciones y en energía.
Bueno, pues muchas gracias a Luis Velázquez por haber estado con nosotros acá en Canal Antigua hablando de este tema, los cambios en comunicaciones, y pues bueno, hicimos una pequeña radiografía allí del gobierno de Bernardo Arévalo. Cristian, se vienen importantes días en el Congreso de la República, el día martes elección de Junta Directiva, y pues bueno, el acuerdo es elegir Junta Directiva, después van a ver si le entran o no al presupuesto 2025, pero yo sí creo que el presidente Bernardo Arévalo, ya con todo lo que hemos visto durante este año, el tema de las carreteras, esta encuesta que se menciona, si es para poner las barbas en remojo, ¿no? Efectivamente, y ya que traes a colación, Mario, la relación entre legislativo